Hoy vamos a desarrollar entonces la primera parte de esta serie que he denominado Pentecostalismo para profanos. Hoy, el reino de la subjetividad. Bienvenidos. La subjetividad es aquella postura filosófica según la cual la verdad depende del sujeto. Por ejemplo, decir que la Biblia es el libro más importante del mundo es una idea subjetiva en el sentido de que es verdad para la persona que lo piensa así, mas no para todas las personas en el resto del mundo. Empezamos haciendo estas precisiones porque el subjetivismo impera y determina las dinámicas de las religiones en el mundo. Todo lo que se afirma desde una religión no es más que una posición subjetiva. Un paradigma religioso no es otra cosa más que la objetivación o institucionalización de una postura o experiencia subjetiva. Por ejemplo, la experiencia de Abraham cuando Dios lo llama es una experiencia subjetiva que termina institucionalizada u objetivada en el judaísmo. De modo que todos aceptan dogmáticamente la experiencia de un sujeto como experiencia de una comunidad. La religión como institución existe gracias a que lo subjetivo termina siendo objetivo. Pero como la naturaleza de la experiencia religiosa es la subjetividad, según Severino Croato y otros autores, tarde que temprano alguien vivirá su propia experiencia. Se le revelará una nueva verdad y acto seguido llevará a cabo una reforma que dará origen a una nueva religión o a una nueva doctrina. ¿Cuántos creyentes no se han dividido de sus congregaciones por una experiencia subjetiva? En efecto, muchos. Por esta razón es que muchos de los grandes paradigmas que han existido con el paso del tiempo se han resquebrajado y reinventado. Podríamos decir que simplemente se han actualizado. Pero esa actualización no es el aniquilamiento absoluto del paradigma anterior. Es decir, recibir una nueva revelación no implica abandonar todo lo anterior, sino simplemente hacer algunos ajustes. Es un proceso dinámico en el cual se conservan algunos elementos esenciales y se cambian algunos accidentales o puede ser en sentido contrario. El cambio de paradigma no implica entonces un borrón y cuenta nueva o un empezar desde cero, sino una acumulación de conocimiento, más como la idea que tiene Mario Bunge sobre la ciencia. Hay devenir por un lado, pero también hay permanencia o persistencia ontológica. ¿Qué es lo que permanece en la actualización de un paradigma? Pues sobreviven los sustratos de esos imaginarios o arquetipos de los que habla Jung, que merodean en el inconsciente colectivo y que están ahí como herencia del pasado. Como bien sabemos, la cultura es conservadora, o mejor dicho, los seres humanos que continuamente estamos hablando de cambio, de que es importante cambiar y aceptar el cambio, en la práctica cotidiana somos portadores de un conservadurismo a ultranza que se viste con un ropaje paradojal, y es el siguiente: acogemos lo nuevo, mutamos a lo innovador, abanderamos los procesos transformadores, pero siempre y cuando lo novel no vaya más allá de ser expresión adaptadora de la vieja cultura que portamos. Lo contrario del cambio es lo estable. Lo estable entonces representa el orden y el devenir o cambio representa el caos. Cuando el hombre religioso ve el caos, siente la imperiosa necesidad de establecer el orden, el axis mundi, como lo denomina Mircea Eliade, el filósofo romano, y lo hace a imitatio Dei, es decir, tratando de imitar a Dios, porque así lo hizo Dios al principio, ordenó el caos que había. Pero una vez que se ha establecido nuevamente el orden, es sometido involuntaria e indefinidamente a la desintegración en un proceso denominado eterno retorno, como lo menciona Francis Yates. Digo que
desintegrar el orden es algo involuntario, porque cuando un creyente recibe una nueva revelación, queda determinado por ella, sometido a ella y acto seguido debe ser obediente a ella. Reformar una doctrina o un rito no es algo pues que surja de la libre voluntad del creyente, sino de los designios de la divina providencia en la que él cree, por supuesto, y cree en ella subjetivamente, y por eso la experiencia es subjetiva. El devenir no solo afecta a las cosas concretas del mundo natural, que se ponen herrumbrosas, sobre las que actúan las leyes de la física, la entropía, por ejemplo, sino que también triunfa sobre los sistemas ideológicos construidos por los seres humanos. Influye sobre el mundo cultural del que salen dioses, del que salen ritos y del que salen creencias. Por eso de vez en cuando mueren las deidades nuevamente, se profanan los cultos y se desprestigian las doctrinas para que resurjan providencias omnipotentes, para que se sacralicen prácticas rituales y para que se establezcan las últimas revelaciones. Como decía Jung, los dioses foráneos conservan aún maná no gastado, maná fresco. Si perteneces a alguna religión desde ya hace buen tiempo, es muy probable que hayas notado que algunas cosas han cambiado y también es probable que las añores. Podemos darle la razón entonces a Aristóteles y sostener que el dualismo acto-potencia determina los sistemas ideológicos, haciéndolos ricos y dinámicos. Esta es una de las formas de entender filosóficamente el fenómeno religioso protestante, que en un gran intento por renovar las ideas, por desmontar un sistema para solapar otro, terminó siendo inevitablemente una corriente religiosa prolongadora de viejas doxas y praxis católicas, si se quiere incluso de las religiones del hombre primitivo, sobre las cuales se erigió el nuevo movimiento. Y no es que la reforma protestante haya tenido como macroproyecto eliminar de todos los recovecos mentales e institucionales la totalidad de las doctrinas católicas, ni mucho menos destruir en general a la institución católica romana, sino, como Lutero mismo lo expresara en A la nobleza de la nación alemana, solo se trataba de anular ciertos procederes que se sustentaban en una construcción dogmática insoportable, a saber, que el poder espiritual estaba por encima del poder temporal, que solo Roma podía interpretar las Sagradas Escrituras y que solo el Papa podía convocar a un concilio. Eso había que profanarlo y sacralizar sus nuevas y revolucionarias ideas. Según Max Weber, la intención del protestantismo era sustituir un poder demasiado suave, casi imperceptible en la práctica, por otro que debería intervenir con mucha más intensidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada, estipulando una regulación onerosa y con meticulosidad en la conducta personal. La supresión del dominio eclesiástico sobre la vida no era el espíritu de la reforma, sino más bien el anhelo de cambiar la forma de aquel poder por otra distinta. Según el historiador Indalecio Liévano, el protestantismo fue más impositivo que el catolicismo, y en la Enciclopedia de Historia Universal se afirma que Lutero no pensaba a la sazón separarse de la Iglesia en modo alguno, sino que pretendía simplemente provocar una discusión teológico-política sobre el asunto de las indulgencias. Él creía que una vez advertida la Iglesia acerca de los abusos cometidos en el tráfico de las indulgencias, aquella intervendría enérgicamente contra tantos excesos. Lutero estaba convencido de ello y por ese motivo no deseaba la supresión de todo el aparato ideológico católico y aún menos la ruptura con la Iglesia católica, a la cual amaba como a una madre. Es por estas razones que el protestantismo propiamente luterano conservó rituales, símbolos y doctrinas muy similares al catolicismo, aquellas con las que se encontraba conscientemente identificado e inconscientemente transversalizado. Eso nos indica que muchos de los reformadores de cualquier religión de la que podamos hablar, en realidad no habían pensado en separarse de la Iglesia,
o de sus iglesias madres, simplemente querían hacer algunos cambios. Sin embargo, son esas posiciones del catolicismo romano contra las cuales se erige el protestantismo, las denominadas profanas, las que aquí llaman la atención, pues en últimas, estas mismas logran sobrevivir, aunque a veces de modo casi imperceptible, en la Reforma. Lo mismo ha ocurrido con cualquiera de las ramificaciones del protestantismo, que siguió encontrando residuos corruptos que era necesario purificar. Debido a la estricta organización eclesial y a la milenaria necesidad de mantener el orden, ese deseo de purificación era siempre visto como herejía. Es decir, aquellos hombres y mujeres que intentaron renovar o reformar algo de la iglesia que no les cuadraba mucho, fueron acusados de ser herejes, una de las peores acusaciones que se podía recibir de parte de la iglesia. Este es el caso, por ejemplo, de Pedro Valdés, de John Wycliffe, que fue condenado post-mortem, es decir, exhumaron sus huesos y los quemaron. Fue el caso de Juan Hus, que fue también quemado vivo en la hoguera. Fue el caso de William Tyndale, que fue torturado hasta la muerte. Y fue el caso paradójico de Miguel Servet. ¿Por qué paradójico? Porque, curiosamente, Miguel Servet fue quemado por los protestantes. ¿Qué podría pasar con un creyente en la actualidad que se atreva a pensar con autonomía y a exponer en su congregación libremente sus ideas? Pues obvio no lo van a matar literalmente, pero sí hay otras formas de anularlo. Se desprestigia, se excomulga, se estigmatiza y en síntesis se le cobra el hecho de pensar por fuera de lo institucionalizado. La socióloga Ana María Videgain, a propósito de estas ideas, sostiene que las creencias firmemente establecidas en la tradición son muy resilientes y longevas. La mayoría de los movimientos nuevos, neopentecostalismos, retoman extractos preexistentes de la tradición más que crear nuevas tradiciones. Esto no es nuevo, pues ya Mircea Eliade había advertido de la pluralidad de concepciones religiosas según su contexto histórico, que aunque conllevan ritos y costumbres distintas, no obstante pone de manifiesto los aspectos comunes de un buen grupo de concepciones religiosas. Incluso cuando se refiere al hombre ateo, demuestra cómo en su cotidianidad, en su vida cotidiana, se pueden evidenciar comportamientos criptorreligiosos. Por esta razón, dice Jung, los descendientes americanos de los africanos no se han dejado apartar del vudú y los indios pueblo siguen celebrando sus danzas del búfalo y de la serpiente en las iglesias. Por esta razón es que todas las religiones pueden encontrarse en las intersecciones donde confluyen con sus ideas comunes y a la vez donde ocurren las bifurcaciones. Pero son esas ideas comunes las que permiten, por ejemplo, en el caso del cristianismo, el ecumenismo y en el caso de las grandes religiones históricas, el diálogo interreligioso. Esas intersecciones donde las diversas religiones se tocan son el punto de encuentro obligado entre lo sagrado y lo profano, donde se entrecruzan para luego volver a guardar una rígida distancia. ¿Por qué vuelven a distanciarse? Pues porque es justo allí donde reina la subjetividad y por lo tanto donde aparecen las nuevas revelaciones. El protestante Phyllis Melanchthon utilizó el concepto de adiáfora, que quiere decir cosas indiferentes, y las usó cuando intentó acercar a los católicos y a los protestantes, pues él había conservado la mayoría de las ceremonias católicas al considerarlas adiáfora, es decir, materia de escasa trascendencia, que era mejor tolerar, por lo cual a sus seguidores se les llamaron adiaforistas. La adiáfora es el lugar donde se da la dualidad simpatía-animadversión. De hecho, la intención de la adiáfora es, para el caso de los fundamentalistas, una actitud reprobada y profana, mientras que para los que buscan el encuentro es a la mayor gloria de Dios. Pero es justamente esa tenue línea que separa lo santo de lo no santo donde impera la subjetividad.
donde se revela lo misterioso, donde se experimenta con el cuerpo, con temor y temblor ante la hierofanía o ante la teofanía. Y surge una nueva doctrina que descalifica lo precedente y sacraliza lo consecuente. Empresa difícil es tratar de dilucidar acerca de ese límite donde se produce una hierofanía, ese débil hilo del que pende una deidad, un rito o un dogma. Weber dijo que los límites entre lo santo y lo no santo son inescrutables para el conocimiento humano. Pero para abordar el asunto de los linderos es importante abordar los antecedentes conceptuales del pentecostalismo, describir el estado del arte y analizar las ideas que justifican su devenir. Todo esto lo estaremos tratando en la siguiente entrega. Muchas gracias, chao.